Hola a todos mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris y el día de hoy vamos a dedicarle otro vídeo más a mi carrera, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Porque resulta que quiero aclarar algunas dudas que la gente tiene sobre qué significa realmente estudiar informática, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a clase y cuando tenemos que hacer tareas y todo eso? Porque mucha gente se piensa que esto de la informática es simplemente estar aquí metido con un ordenador enfrente en tu casa todo el día. Y no es solo eso, ¿vale? Hay muchísimas cosas más que hacemos en clase y que realmente nos sirven de cara a luego el mundo profesional, ¿no? Además también quiero desmentir unas cuantas cosas porque hay mucha gente que quiere estudiar informática y se piensa que nada más entrar pues va a poder programar videojuegos y la verdad es que eso es una mentira total, ¿vale? Porque al menos en mi universidad eso de programar videojuegos es algo que se enseña muy al final de la carrera y además es una asignatura optativa, ¿vale? Entonces la coges si quieres y si no, no. O sea, que no vas a aprender de por sí en la carrera. Y otra gente que se piensa que entrando a informática va a aprender a montar un ordenador, cosa que tampoco es verdad, ¿vale? Eso se hace también en otra optativa y realmente también se hace si coges una mención o rama o especialidad, como lo queráis llamar, dedicada a ese tema de la informática, ¿no? A ese pequeño mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, para evitar que mucha gente se piense cosas que no son y que realmente descubra lo que significa esto de la informática, pues por eso vamos a hacer este vídeo, ¿vale? Voy a hablar desde distintos puntos de vista para que entendáis un poco las cosas más importantes que nosotros vemos aquí. Bueno, pues comenzamos desde el punto de vista matemático, ¿vale? Porque sí, en la carrera de informática hay un montón de matemáticas, más de las que hay en muchos otros lados. De hecho, cuando entras por primera vez a la carrera, en el primer curso vas a ver más matemáticas que en toda tu vida, ¿vale? O sea, hay un montón de asignaturas en primero que tienen que ver con las matemáticas desde muchísimos puntos de vista distintos y para utilidades completamente diferentes. Que si cálculo, que si álgebra, que si lógica. Luego en segundo, pues, algorítmica y un montón de cosas, ¿no? Lo que más se ve en el primer año y lo que realmente las matemáticas que nosotros usamos son las matemáticas que están aplicadas a la interpretación de funciones, ¿vale? Saber, por ejemplo, cómo interpretar un algoritmo en función de su función de eficiencia, ¿vale? Cómo saber si un algoritmo es mejor que otro en cuestión de su función de eficiencia, ¿vale? Cálculos de tiempo de ejecución, mirar dos algoritmos y en función de sus funciones, ¿vale? O funciones de eficiencia, mejor dicho, saber cuál es mejor de los dos, saber qué gráfica es mejor, bueno, qué función es mejor para un determinado tipo de algoritmo y a partir de qué valores dentro de una función el algoritmo deja de ser útil. Entonces, bueno, son cosas muy importantes, ¿vale? Que se dan sobre todo al principio en asignaturas en asignaturas de cálculo y luego a lo mejor quizá en estadística, ¿vale? Pero sobre todo en asignaturas que tienen que ver con análisis de eficiencia y ese tipo de cuestiones, en las que simplemente viendo cómo es la función, pues podemos determinar ciertas características del algoritmo o del programa en sí, ¿vale? Para ello es muy importante saber cuáles son los distintos tipos de funciones, ¿vale? Que si la logarítmica, exponencial, lineal, lo que sea, ¿vale? Los que veis en segundo de bachillerato, ¿vale? Y el estudio de funciones realmente también incluye, pues, lo de, por ejemplo, cuando una función es decreciente y creciente, la monotonía de una función y todo eso, cosas que también se ven en segundo de bachillerato y que se vuelven a ver en primero, ¿vale? Luego, aparte de todo eso, está también el conocimiento de vectores y matrices, ¿vale? No a nivel de, o sea, no tanto a nivel de lo que son los cálculos, aunque sí realmente, sino comprender qué es un vector y qué es una matriz a nivel de estructura de datos, ¿vale? Que son estructuras que permiten almacenar datos en distintas celdas de memoria y el hecho de conocer muy bien qué es un producto vectorial, qué es multiplicar un vector por un escalar, multiplicar dos vectores, tres vectores, hacer bases ortogonales, ortonormales, vectores normalizados y en matrices, pues lo que significa una matriz transpuesta, una matriz inversa, multiplicar dos matrices, sumarlas, restarlas, todo ese tipo de cosas que lo que son los cálculos en sí tienen muchísimo que ver con lo que es la informática a nivel de producción de gráficos, ¿vale? Figuras geométricas, figuras en 3D, con sombreado, sin sombreado, cosas que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo en informática gráfica y precisamente eso de las operaciones con vectores y matrices
es muy importante para luego saber dibujarla, ¿vale? Y llevarla a lo que es a la realidad. Y ya lo otro que se ve también en informática, que es a un nivel más simple, a un nivel más bajo, pues son cálculos básicos de bits, ¿vale? Transformación de números enteros a binario, a hexadecimal, de binario a decimal, de decimal a binario, binario a hexadecimal, operaciones con bits, operaciones lógicas, suma, resta, multiplicación, división, luego las operaciones OND, AR, NOT, operaciones con bits, ¿vale? A nivel práctico. Y luego también el hecho de saber qué es un circuito lógico, ¿vale? Las puertas lógicas, que algunos a lo mejor lo han visto en asignaturas de segundo de bachillerato, que yo iba a tener una que se llamaba electrotecnia, en la que lo explicaba, pero al final no la tuve. Entonces, bueno, lo que no deis ahí, el segundo pues se ve en primero, ¿vale? Pero son eso, operaciones a nivel simple, por ejemplo, transformar unos en ceros, cómo transformarlos, o ceros en uno, o qué significa que un número tenga más ceros que uno, o viceversa en binario, ese tipo de cosas. Son operaciones bastante simples, pero también hay que conocerlas porque a nivel de datos, ¿vale? A nivel de estructuras muy pequeñas son necesarias. Entonces, pues bueno, también hay que aprendérselas. Y además, sobre todo, también en estadística y en asignaturas en las que se miden muchísimo las prestaciones de un computador, pues qué significan los porcentajes, el uso de fracciones, qué implica que una fracción de un tiempo de cómputo sea mayor que otra, cómo se valoran los porcentajes dentro de un tiempo de cálculo, qué es la eficiencia, todo este tipo de cosas, que son también operaciones simples porque son sumas, restas, multiplicación y divisiones, pero bueno, que también hay que conocerlo. Y ya luego pues está el tema de las derivadas integrales, que se suelen utilizar para cálculos de áreas, de también figuras geométricas y tridimensionales, pero bueno, que yo lo que son las derivadas y las integrales lo he visto a nivel teórico para simplemente calcular áreas de cosas, o sea, de superficie o de zonas de una función que no se utilizan luego a la hora de la práctica, pero sí que bueno, es necesario saberla. Entonces, desde el punto de vista de las matemáticas hay que saber un montón de cosas, ¿vale? Pero un montón, hay que llevarse muy bien con los números, hay que saber usar muy bien la calculadora. De hecho, para primero es imprescindible tener una calculadora de estas científicas que te permiten calcular matrices, traspuestas y todo este tipo de cosas, operaciones con vectores, porque se usan muchísimo en algunas asignaturas. Y también en otras asignaturas de física, pues a nivel de matemáticas, pues lo que son las típicas fórmulas de, por ejemplo, campo vectorial, campo magnético, ley de Ohm, todo este tipo de cosas, voltaje, resistencia. A nivel de también asignaturas, por ejemplo, de física, como he dicho antes, la ley de Thevenin, saber operar con circuitos, manejar resistencias, intensidades, todo este tipo de cosas, ¿vale? Algunas relacionadas con la física y ya las otras, pues relacionadas con lo que sí, los números propiamente dichos, ¿no? Así que bueno, si se te dan mal las matemáticas, tendría cuidado bastante a la hora de entrar a la carrera, porque en el primer año, como no tengas mucha soltura, te van a follar. A mí no me follaron de milagro, pero bueno, no lo pasé tan bien, ¿eh? Además que luego en segundo cuatrimestre de primero se ven unas matemáticas que no habréis visto en vuestra vida, que son las matemáticas orientadas a la lógica, y son un tipo de matemáticas que son un lenguaje, ¿vale? Es como estudiar lengua pero con matemáticas. Y es raro, hay que comprenderlos también porque ahí se ven pues conjuntos, operaciones con conjuntos, operaciones con distintas gramáticas, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de... una paranoia total, pero que se ve y que hay que llevarlo al día, porque luego a lo mejor en primero no se ve bien. O sea, en primero no ves que eso lo vayas a utilizar en el futuro, pero luego llegas a segundo y tienes que volverlo a dar, y lo que has dado tienes que recordarlo porque se ve en otras asignaturas. Total, que hay un montón de matemáticas que hay que conocer y que son importantes luego a la hora de la carrera. Luego pasamos a las competencias computacionales, ¿vale? Desde el punto de vista de la programación, que es una tarea que nos va a acompañar a lo largo de toda la carrera en distintas asignaturas y que nos va a servir para programar distintos programas, ¿vale? Que nos ayuden para resolver tareas distintas, ¿vale? En primero lo que se ve pues son simplemente los datos, los tipos de datos y algunas veces tipos de estructuras de datos simples como los vectores y las matrices, ¿vale? Como he dicho antes. Y ya en segundo pues se expande todo eso y ya ves más estructuras de datos complejas, operaciones sobre esas estructuras, qué es una clase, qué es un vector, qué es una función, cuándo usar una función y cuándo usar una clase, qué tipo de datos es mejor para un tipo de información concreta, cómo modelar un programa dependiendo de las necesidades que nos dan, qué estructura de datos es más eficiente que otra en función de los parámetros y un montón de cosas más de programación, medir tiempos de cálculo, bueno, un montón de cosas así que se utiliza.
también funciones de distintas librerías que permiten hacer cosas distintas, como por ejemplo con el uso de la gráfica. Y bueno, un montón de cosas a nivel de programación que son muy interesantes y que hay que llevarlas también al día, porque luego, cuando haya que programar, cuanto más sepas, más sabes, digamos, mejor sabes orientarte en ese tema, ¿no? Sabes qué opciones son mejores para un determinado problema y cómo modelar un caso en concreto de forma que sea más eficiente. Porque claro, al fin y al cabo lo que nosotros tratamos es que al programemos de la forma más eficiente posible. Ya en segundo, pues se ven cuestiones de ese tipo, cuestiones de eficiencia, cuestiones de operaciones que utilizan menos ciclos de reloj para que el tiempo de ejecución sea más rápido y bueno, ese tipo de cosas. Además de la optimización de recursos de nuestro computador y bueno, muchísimas cosas en general. La programación es algo que nos va a acompañar a lo largo de la carrera, como he dicho antes, y realmente no saber de programación o intentar evadirla, como hice yo en primero, ¿vale? Que no es que la evadí de forma completa, sino que la dejé un poco de lado, pues puede llegar a pasarnos factura si realmente queremos continuar en la carrera y no tener un gran conocimiento, no tener mucha soltura y habilidad, pues nos consume luego a la hora de hacer ejercicios de asignaturas superiores, pues más tiempo. Entonces, a más tiempo, menos tiempo tienes para dedicarle a otras asignaturas. Por eso hay que llevar esto más o menos al día y conocer muy bien qué tipo de datos hay que usar y qué estructuras de datos y bueno, un montón de cosas, ¿no? De programación. Luego están las competencias que damos propiamente informáticas, ¿vale? Aparte de programación y matemáticas, hay otras asignaturas que ven temas relacionados con computadores a un nivel más específico, como por ejemplo sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un kernel? ¿Qué son paquetes? ¿Cómo se maneja un sistema operativo con sus propias funciones? ¿Qué funciones tiene un sistema operativo para realizar distintas tareas? ¿Cómo formatear un disco? ¿Cómo montar un disco en una partición? ¿Cómo crear una partición? ¿Cómo crear carpetas en el escritorio a través de una terminal? ¿Borrar archivos? ¿Crear archivos? Un montón de cosas, ¿vale? Entonces, la mayoría de funciones que se ven para, digamos, lo que he dicho de crear archivos, eliminar carpetas, mover directorios y todo eso, la mayoría de eso se ven primero. Y ya en segundo, pues se ve otro tipo de cosas que deberías saber de primero, ¿vale? Y que en segundo simplemente se refuerzan, ¿vale? Pero lo que es la mayoría de operaciones sobre un sistema operativo se ven en primero. Y ya en segundo lo que se ve, y sobre todo en tercero, pues a otro nivel. Por ejemplo, nivel de redes, cómo operar con un router, qué es una dirección IP, cómo modificarla, qué significan sus números, cómo conectar distintos routers, cómo conectar distintos dispositivos a un mismo router. Y luego ya a nivel más físico, ¿vale? A nivel de computador, pues qué es una RAM, cómo funciona un procesador, cómo funciona una gráfica, cómo ayuda la gráfica al procesador, por qué es mejor una gráfica que otra gráfica, cómo medir tiempos de ejecución de un procesador, qué es la frecuencia de la CPU, qué son los teraflops, qué son las operaciones en coma flotantes, bueno, un montón de cosas también que se ven y que claro, si te vas a dedicar al tema físico, como en mi caso, el tema de lo que son los ordenadores propiamente dichos, pues son cuestiones importantes y necesarias. Además, pues bueno, luego como he dicho en redes y en asignaturas parecidas, pues se ven cosas de hardware y de tema de servidores, como configurar un servidor, cómo montar un disco y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya entramos en la última parte del vídeo, que son las competencias prácticas, ¿vale? Que, bueno, como he dicho antes, no estamos aquí en nuestra casa con las persianas bajadas y metidos tecleando delante de un computador. Porque muchas asignaturas de la carrera se ven para ser hechas en grupo. Entonces, tenemos que estar de acuerdo las personas que componemos un grupo para hacer las tareas de la forma más eficiente posible. Entonces, muchas asignaturas nos obligan a conocer a gente nueva y a saber cómo trabajar con ella. Aunque no haya muchas asignaturas de este tipo, las que hay que saber aprovecharlas al máximo porque luego, claro, de cara al mundo laboral y profesional, nunca vas a trabajar solo, siempre vas a trabajar con un equipo que va a estar contigo en las buenas y en las malas y que va a necesitar de tu ayuda y tú de ellos para saber afrontar un problema. Entonces, todo este tipo de asignaturas son muy interesantes. A las personas que les encante eso de trabajar en equipo, pues las sabrá aprovechar y pues sabrá darle una utilidad. Entonces, bueno, como veis, esto es la mayoría de cosas que vemos en la carrera. Sí es verdad que me dejo algunas cosas, pero las más importantes a nivel global son estas, ¿vale? Y también además quería decir una cosa.
Y es que mucha gente se piensa que cuando acaba el primer año de ingeniería informática ya sabe un montón, porque hay mucha gente que dice que no hace falta acabar la carrera para tener trabajo, porque nosotros estamos en una carrera en la que el trabajo se supone que nos va a llover. Y la verdad es que eso no es así. O sea, tú cuando acabas primero de carrera realmente no sabes una puta mierda. O sea, literalmente no sabes nada. Así que lo que sí que puedes saber es cuestiones de programación que has visto, pues las asignaturas de fundamento y ese tipo de asignaturas en las que sabes algo, pero no puedes decir que sabes de todo, porque, o sea, cuando sales de primero, casi que no sabes nada nuevo aparte de programar, porque las asignaturas de matemáticas son cosas que se refuerzan de segundo de bachillerato y de primero, y luego ya lo otro son cosas nuevas de estadística y de a lo mejor sí, de estadística, porque las otras asignaturas de matemáticas no sirven de mucho. Y son cosas que a lo mejor sabes de estadística para si te quieres dedicar a algo relacionado con la contabilidad o el tema de uso de porcentaje y eso. Pero en primero realmente no sabes nada. O sea, ya cuando acabas segundo es cuando realmente sabes más. Y sabes muchas cosas, porque en segundo de carrera sabes muchísimas cosas interesantes que quizá para un trabajo pequeño te puedan servir, pero en primero no sabes nada. O sea, que nadie diga que cuando acabas el primer año sabes un montón, porque no es así. Así que bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un vídeo que me ha gustado bastante hacer para aclarar algunas dudas. Así que nada, si alguien tiene alguna duda más sobre qué es lo que estudio yo y lo que estudiamos nosotros los estudiantes de ingeniería informática en la universidad, pues que me lo diga por los comentarios, ¿vale? Porque además lo que se ve aquí no es lo mismo que se ve en algún módulo de informática, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas distintas para temas distintos. Así que nada, yo solo espero que os haya gustado mucho este vídeo, ¿vale? Si os ha gustado, dadle a like y compartirlo con vuestros amigos. Seguidme también en las redes sociales porque, como sabéis, siempre aviso cuando voy a subir nuevos vídeos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.